Juan, vamos a esperar unos minutos a que lleguen más integrantes del grupo y damos inicio con la sesión del día de hoy. Muy buenas tardes, Luz. Luz, vamos a esperar unos minutos a que lleguen más integrantes del grupo y damos inicio a la sesión del día de hoy. Muchas gracias por tu asistencia. Listo, profe, muchas gracias.
Hola, muy buenas tardes para todos. Por favor, ¿me pueden confirmar si me están escuchando? Buenas tardes, profe. Buenas Hola, tardes, muy profe. buenas tardes. Disculpa, ¿si me escuchan bien? Sí, Sí, señor. profe. Listo, muchas gracias. Bueno, primero que todo, quería agradecerles a todos por su participación el día de hoy. Muy buenas tardes para todos. Segundo, quería comentarles que por lineamiento de dirección del programa nos indicaron que las entregas se deben posponer. En este momento yo las habilité para la próxima semana. Voy a aquí un segundito. Están habilitadas, si mal no recuerdo, hasta el 15, según los lineamientos de la universidad. Voy a, sí, creo que está hasta el 15. Sí, yo la tengo habilitada hasta el 15 porque debemos hacer el reporte el 20 de febrero. Entonces, lo que hice fue aumentar el plazo del tiempo para las entregas hasta el próximo 15 de febrero para que las personas que de pronto tuvieron algún inconveniente con la plataforma o que de pronto ingresaron al grupo un poco después de dar inicio a las sesiones, aunque han quedado las grabaciones, entonces para que tengan claro que el tiempo o las fechas de entrega ya fueron modificadas directamente desde dirección del programa, entonces para que no haya ningún inconveniente. Y también el día de hoy, pues vamos a repasar otro poquito más sobre las dudas que puedan llegar a tener sobre las actividades a realizar. Como yo les mencioné, eran los 3 ejercicios que están en la guía y pues estos 3 ejercicios lo que debemos es identificar pues su función objetivo, sus restricciones y su restricción de no negatividad. Digamos que hasta ahí estaba la actividad. También una segunda actividad del parcial y me hicieron una pregunta en específico para el primer punto. Entonces, lo ideal es que en ese primer punto vamos a señalar con una X o vamos a resaltar, digamos que ya, digamos que se lo dejo a la manera de la que ustedes más se les facilite, puedan resaltar cualquiera de las opciones que están resaltadas en la opción en el PDF. La idea es que ustedes me resalten o marquen con una X o me entreguen una respuesta donde me indiquen cuál sería, ¿sí? Cualquiera, digamos que de las opciones son válidas. Lo importante es que sí me puedan identificar cuál de esas opciones es la que cumple pues los lineamientos que están en ese examen parcial, que también digamos que está dentro de lo que pues se ha venido llevando a cabo en el curso. ¿Listo? Entonces, voy a ir un poquito aquí a la presentación para terminar de profundizar un poco de la sesión. Esta partecita ya las habíamos abordado. Entonces, como les decía anteriormente, lo ideal es que nosotros en lo que es la investigación de operaciones con estos casos o con estas situaciones que se nos pueden presentar, debemos pasarlo a una formulación como un modelo matemático como tal. ¿Listo? Entonces, donde vamos a definir unas variables que, como les decía, digamos que lo más fácil de entender es que serían esos productos o eso que yo quiero hacer. Esas serían mis variables, ¿sí? Porque como hemos visto, pueden ir cambiando las situaciones a las cuales nos enfrentemos, pero por lo general siempre asociémoslo al producto, a lo que queremos fabricar dentro de nuestros problemas. Establecer la función objetivo, que en este caso es una función lineal que será optimizada, ya sea si vamos a maximizar o si vamos a minimizar, que digamos que serían las opciones que abordaríamos y que tendríamos como ejemplo. Como yo les he sugerido, si ustedes hacen o han hecho de manera juiciosa la lectura del libro y ya se encuentran en el capítulo número 3, ahí vamos a encontrar unos ejercicios puntualmente con ese concepto, pero pues digamos que aquí podríamos mirar uno si es necesario. Digamos que la técnica es la misma, simplemente pues digamos que algunos aspectos que les he mencionado y que hemos venido trabajando, pues es los que debemos tener en cuenta
antes de usar la herramienta que pues les mostré en la clase anterior, que pues nos va a ayudar a, digamos que obtener esa solución y nos va a permitir tomar una decisión, que es lo que finalmente nosotros buscamos. ¿Listo? Entonces, agregar las restricciones, entonces son las condiciones que limitan las soluciones de las variables, que ya pues los vamos a ver nuevamente en otro ejercicio puntual. Entonces, ejemplos de problemas clásicos encontramos de maximización de beneficios, digamos que lo que tiene que ver con identificar productos, determinar las variables de producción, la formulación del objetivo que sería maximizar los ingresos totales, que como les menciono, siempre que asociemos a maximizar, vamos a asociar que estamos produciendo, que es lo que por lo general no sucede. Y aplicar pues las restricciones en el uso de los recursos limitados. Como ya vimos, pues vamos a tener una serie de variables, unas restricciones. ¿Listo? Este no. Bueno, técnicas para solucionar los modelos lineales, pues digamos que vamos a ver software especializados, que lo mostré en la clase pasada y lo vamos a ver, digamos que un poco más adelante. El Excel de Solver, que como les mencioné, pues es la herramienta que utilizo en la clase porque va a ser la herramienta que ustedes más comúnmente van a poder encontrar y va a ser mucho más fácil. También digamos que la manera de cuando vamos a utilizar la herramienta de Solver a parametrizar la cajita de diálogo del Solver, digamos que también es mucho más sencilla, es muy intuitiva y pues digamos que pues con los ejercicios uno va a entender. Por eso digamos que es la herramienta que pues se suele utilizar en la clase para que a ustedes se les facilite. Pero como hemos visto, los que ya han hecho la lectura del libro, existen diferentes software especializados que hay. De hecho, el libro original, digamos, si ustedes pueden adquirir este libro, el libro viene con un CD y este CD trae una serie de software especializados que diseñaron para aplicar o para implementar esto de investigación de operaciones. Pero como yo les he mencionado, desafortunadamente a nivel empresarial existen ciertas restricciones en las cuales en muchos casos no va a ser posible poder utilizar estas herramientas porque a veces digamos que están bloqueados los puertos de USB o no tenemos acceso, están restringidas algunas páginas, a veces muchas veces ni siquiera digamos que acceso a Internet. Por eso digamos que no sería pues una manera ideal, ya que pues lo ideal sería, pero la lógica aplica para todos. Digamos que siempre vamos a tener que construir un modelo matemático independientemente de la herramienta que se esté utilizando para poder resolverlo. El método simplex, pues es un algoritmo más usado para resolver modelos lineales, pero cabe resaltar que en este caso lo utilizamos cuando ya son más de dos variables. Entonces, digamos que ahí empezamos con tres, cuatro, ¿sí? Que es lo mismo que si utilizara la herramienta de Excel. De hecho, el Excel, el Solver, cuando ya lo entendemos, es mucho más sencillo que aplicar el método simplex, pero de una u otra manera es importante conocer todas las técnicas. Y el método gráfico o la solución gráfica, que es una solución visual para dos variables. En este caso, digamos que la programación lineal, cuando utiliza cualquiera de estas tres técnicas, digamos que cuando se habla de que son de dos variables o dos productos, podría utilizar cualquiera de estos tres. Pero si el problema tiene una tercera variable, digamos que fueran puertas, ventanas y no sé, sillas, entonces ya no podría utilizar el método gráfico. El método gráfico es simplemente cuando yo tengo variables o dos variables. ¿Listo? Cuando mi problema trata de dos variables, es la única manera que yo pueda utilizar esta técnica de la gráfica. Por eso, digamos que no es de las más utilizadas, nunca se descarta, porque pues también la técnica, digamos que está en la capacidad de obtener el mismo resultado, aunque es un poco, digamos que en su proceso es un poco más complejo, ya lo vamos a ver, pero tiene esa limitante y digamos que por lo general en las fábricas o en las empresas podemos tener problemas que tengan más de dos variables. Entonces digamos que eso es lo que limita a esta técnica de las tres técnicas para solucionar mediante programación lineal
y que pues nosotros vamos a utilizar la herramienta del Excel del Solver, ya que pues es una herramienta digital que se nos facilita para pues digamos hacer estos cálculos, porque también esta herramienta está en la capacidad de hacer esos cálculos como tal, que ya lo vamos a ver. Entonces, limitaciones del modelaje lineal. Entonces, vamos a ver qué es la simplicidad. Solo relaciones lineales, no captura procesos no lineales, como yo les decía inicialmente. Si yo identifico, por eso es que lo primero que yo debo hacer cuando tengo la situación o se me presenta el problema es llevarlo a un modelo matemático, saber si realmente se trata de un problema de programación lineal o de un proceso lineal, y si no es así, pues digamos que no tiene sentido que yo trate de resolverlo con estas técnicas porque no se podría solucionar, cabe resaltar. Datos precisos, pues requiere datos exactos y constantes. Por eso digamos que también es importante que la persona que esté aplicando la técnica sea una persona que tenga datos fiables, ¿sí? Digamos que esto ya depende también del perfil o el cargo que se tenga, donde pues usted va a poder acceder a toda esa información y pues digamos que de ahí va a depender pues que la técnica realmente cumpla su función, que es que nos permita optimizar. De lo contrario, pues digamos que si adaptamos un modelo, pero no lo real, entonces la situación nunca se va a adaptar, aunque esa situación o en digamos que en la práctica de la programación lineal me dé una solución, pues ya voy a saber que realmente no va a ser porque los datos que yo tengo son inexactos, entonces no tendría sentido. Y digamos que también es algo importante que ella nos explica donde debemos ajustar y pues analizar los datos para posteriormente pues utilizar la técnica. Las variables continuas, entonces difícil de aplicar con variables discretas sin ajuste. Entonces, de una u otra manera, digamos que estas variables son conocidas, como lo hemos visto en los casos. Entonces, digamos que eso es lo que nos facilita digamos que el cálculo, pero también pues nos dice que no es fácil de ajustar. Entonces, digamos que ahí es muy importante pues hacer el análisis puntual de lo que yo voy a analizar, si voy a analizar para un periodo de un mes o cuánto es ese periodo de tiempo el cual yo voy a analizar para ajustar el modelo y que cuando lo aplique, pues este modelo realmente pues cumpla con las condiciones de lo que sería el problema. Dentro de las aplicaciones relevantes en la investigación de operaciones, pues se puede aplicar para la gestión de los inventarios, ya sea para equilibrar los costos y el nivel de stock. Digamos que esta técnica hace referencia más que todo a el modelo de cantidad económica de pedido o EOQ, donde pues digamos que la programación lineal está en la capacidad de igualar los costos de ordenar y los costos de mantener, ¿sí? Y digamos que ahí lo que hace es equilibrar los costos en la gestión de los inventarios. Ya lo vamos a ver ahorita gráficamente, porque eso lo podemos, digamos que, representar mediante el método gráfico. Vamos a ver dónde se va a dar esa intersección de la recta y es, digamos que, nuestro punto de, de equilibrio, donde vamos a, digamos que, a saber o igualar, que es lo que busca en la logística, el método de cantidad económica de pedido, lo que busca es igualar los costos de ordenar y los costos de mantener el inventario. Entonces busca ese equilibrio optimizando los costos. En distribución y transporte, entonces minimizar los costos de envío optimizando las rutas. Vamos a ver más adelante que cuando yo aplico programación lineal, cuando hago referencia a problemas de transportes, entonces siempre voy a utilizar este concepto de minimizar. ¿Listo? Siempre que yo asocie transporte, asocio la minimización. ¿Por qué? Porque yo siempre voy a tener que enviar al costo que sea. ¿Sí? En la vida real, una empresa podría verse involucrada en problemas legales por no entregar la mercancía. Podría llegar hasta el punto de que el cliente tome la decisión de abandonar la mercancía, de que no, o desistir de su compra, y eso perjudicaría pues a la organización. Digamos que entonces en este caso lo hacemos para minimizar esos costos de distribución, ya sea de la planta directamente hacia nuestros clientes o de nuestra planta hacia nuestros centros de distribución, que de una u otra manera digamos que tiene un impacto en el transporte, un costo
y pues la idea es que lleguen esos productos a nuestros clientes finales al menor costo posible, que también existen, digamos que diferentes técnicas que vamos a revisar, pero nos vamos a centrar también en la de optimización, que en este caso tiene que ver con programación lineal, donde pues digamos que en unas situaciones de distribución vamos a tener la capacidad de optimizar los costos y distribuir teniendo en cuenta pues oferta y demanda. Estos casos también los vamos a ver más adelante. Planificación de la producción, que es lo que hemos estado observando, donde por lo general, o que siempre que hablemos de producción vamos a maximizar, que aquí lo que se busca es eficiencia y cumplir con la demanda. Entonces, digamos, ¿cómo hago para obtener la mayor utilidad, la mayor ganancia o productividad en producción con lo que se dispone, ya sean materias primas, recurso humano, materiales, todo lo que se requiere para poder llevar a cabo una fabricación o una producción de artículos como tal. Como conclusiones y próximos pasos, entonces, entender fundamentos imprescindible para dominar la investigación de operaciones, como ya lo sabemos, como los conceptos de eh, la función objetivo, si vamos a maximizar, si vamos a minimizar, las variables que siempre la vamos a asociar a esos recursos, ya sean materias primas, sea personal, sean máquinas, todo lo que digamos que se puede agotar. Y las restricciones de no negatividad que hacen parte del modelo matemático y que es nuestra representación, donde podemos identificar si realmente se trata de un problema o una situación que se trate de programación lineal. ¿Listo? Si yo identifico que no se trata de un problema de programación lineal, pues no tiene sentido que utilice la técnica para solucionarlo porque no voy a encontrar una solución. Practicar la formulación, resolver problemas reales, incrementa la habilidad, como les he invitado a leer el libro. Ustedes van a poder encontrarse diferentes tipos de casos. Yo he traído algunos aquí para poder socializar con ustedes, pero como les dije desde un inicio, el libro, digamos que es ese mejor recurso al cual nosotros podemos acudir a aclarar nuestras dudas, donde vamos a encontrar diferentes situaciones. Yo les puedo decir que por experiencia se encuentran diferentes tipos de situaciones. En la vida real me he podido encontrar con algunas situaciones que tratan de las mismas situaciones, entonces digamos que en algunos casos he podido aplicar para solucionar y tener algunos resultados que me permita tomar las mejores decisiones. Entonces, digamos que ahí porque la importancia de esa práctica en la formulación. Digamos que una vez yo ya tenga claro cuál es el tipo de problema, hay alguna ventaja. Vamos a ver que por lo general ya está estandarizado. Digamos que también es importante que si de pronto yo no llevo mi plantilla o mi herramienta, porque también esa es, digamos que una de las eh, como uno de los objetivos de la clase es poderles ayudar a construir esas herramientas, que ustedes también puedan entender esa técnica y que también puedan, digamos que disponer de esas herramientas cuando ustedes pues las requieran para poder solucionar los problemas que se les presenten. ¿Listo? Y implementar software, digamos que aquí como les dije inicialmente, voy a asociar, digamos que la herramienta de Excel siempre, ya que esta herramienta va a ser la más común, ¿sí? Porque vamos a ver que para acceder a algunos software especializados, en algunos casos, digamos que en ocasiones las licencias pues se bloquean o nos restringen los permisos o de pronto el equipo no pueda acceder o no tenga la capacidad. Entonces, de una u otra manera, nos restringe en poder utilizar o aplicar este tipo de técnicas. Y pues explorar casos prácticos y mejorar métodos para aplicaciones reales, como les dije. Entonces, la idea es pues que se practique, que se puedan observar esos casos prototipo o ejemplos que tiene el libro, que son bastantes, y pues posteriormente pues poder ir a otros, digamos, tipos de fuente, como es el caso de Sunil Chopra.
donde vamos a poder encontrar que Sunil Chopra utiliza mucho la investigación de operaciones para solucionar muchas situaciones de cadenas de suministros, de hecho, hasta para situaciones de pronósticos. Entonces, digamos que ahí es donde empezamos a entender y esto nos va a permitir ampliar el campo y entender muchas más situaciones y muchos más casos, pero también, pues, como les dije, en algunos casos, digamos como el caso financiero, si yo quisiera hacer una proyección, pues eso quedaría estandarizado, simplemente ajustaría los valores, miraría la situación. Digamos que eso es como de todo lo que tiene la investigación de operaciones, pero vamos a poder encontrar situaciones donde pues digamos que nos permitan, no, que requiera o que existan más variables para toma de decisiones y ahí pues digamos que se hace importante esta metodología. ¿Listo? ¿Hasta aquí tienen alguna pregunta, alguna duda, alguna inquietud? Muchachos, ¿me están escuchando? Sí, profe. Uy, qué pena, es que me asusta. Uy, ahora sí ya no. Entonces, bueno, ¿qué habíamos quedado la clase pasado? Juguetes, creo que es no juguetes. Bueno, es que tengo, creo que estamos atrás. Fabricante de juguetes. Aquí habíamos quedado en este. Bueno, entonces como yo les decía, siempre nos vamos a enfrentar a situaciones o problemas como en este caso. Entonces aquí está los componentes esenciales que nosotros debemos identificar dentro de cualquier problema que se nos presente como tal. ¿Listo? Entonces, unas variables de decisión, que son los elementos que controlamos para optimizar el modelo. La función objetivo, que se expresa en la meta, ya sea maximizar o minimizar. Y las restricciones, que son las limitaciones expresadas con ecuaciones o desigualdades. ¿Listo? ¿Qué es lo que vamos a hacer acá? ¿Listo? Entonces, volviendo nuevamente a este último ejercicio que observamos en la clase anterior, mientras ya pasamos a un nuevo ejemplo. Entonces, hablábamos del fabricante que tiene 120 unidades de plástico y 150 unidades de madera para fabricar aviones y autos de juguete. ¿Listo? Entonces, mire que aquí en este caso ya puedo tener claro cuáles serían mis variables, porque identifico que él me habla de los juguetes de plástico y de madera que quiere fabricar. Entonces, aquí puedo identificar mis variables de una manera, pues digamos que rápida. Aviones y autos, ¿sí? Porque es lo que él quiere fabricar. Entonces son mis variables. Las siguientes serían pues mis restricciones, que es a lo que estoy limitado. Entonces, cada avión requiere 2 unidades de plástico
3 unidades de madera, solo para los aviones. ¿Listo? Entonces, si quiero fabricar un avión, requiero 2 de plástico, 3 de madera. Mientras que cada auto necesita 4 unidades de plástico y 2 unidades de madera. Estas serían mis restricciones, ¿sí? Que estás en esas, digamos, materias primas, que en este caso sería para fabricar los aviones y los carros, mi materia prima sería madera y plástico. Y estos son los recursos que son o que se van a agotar. En este caso, como en el caso, digamos, el problema me plantea la cantidad de materia prima que yo dispongo, 120 unidades de plástico y 150 unidades de madera para fabricar. Miren que de una vez, como yo les mencionaba anteriormente, yo no podría decirle en la vida real, ¿sí? Si no me alcanzaran la cantidad de piezas, entonces no, es que tengo 151 unidades de piezas de madera para fabricar, porque digamos que si fuese que se ajustara a lo que yo necesito, entonces, como lo vimos anteriormente, debe ser información real. Y aquí también pues yo puedo asociar de una manera de que mi recurso debe ser, digamos que o gasto esas 150 unidades o gasto menos. Entonces eso me facilita también de una vez, digamos que poder identificar la respectiva restricción, lo que tengo y lo que puedo gastar. Entonces, o yo gasto menos de los 150 o gasto hasta los 150, ¿cierto? Entonces, digamos que ahí yo ya podría identificar también que mi restricción sería menor o igual. O gasto esos 150 o gasto menos. Yo no le puedo decir que o gaste esos 150 o más porque yo no dispongo. Entonces, digamos que ahí también la restricción quedaría 150 o mayor e igual. Y entonces ahí estaríamos cerrando, porque en la vida real solo yo dispondría de estos recursos, o consumo eso o consumo menos de eso, es lo que yo podría hacer en la vida real. ¿Listo? Y la venta, que por lo general siempre la vamos a asociar a la función objetivo, ¿sí? Que en este caso es lo que queremos hacer. Entonces aquí, como nos lo dice también, lo que buscamos es fabricar los aviones. ¿Y cuántos deberá fabricar para maximizar sus utilidades? Entonces, en pocas palabras, ya me está dando lo que quiero en mi función objetivo. Quiero maximizar mis utilidades. En otro idioma, ¿cómo hago para yo poder ganar, ¿sí? Lo mayor posiblemente si fabricara aviones y fabricara pues los respectivos eh, autos, ¿sí? Entonces miren que ahí ya en el mismo enunciado yo puedo identificar pues estos tres aspectos importantes, tanto su función objetivo como sus restricciones, como sus respectivas variables. ¿Hasta aquí existe alguna pregunta, duda o inquietud? Profe, una pregunta, qué pena. ¿Cómo hago para saber las utilidades si no tengo un costo? No, las ¿O a qué hace utilidades, eso es referencia con lo las utilidades? listo. Digamos que ya el resultado lo voy a obtener cuando utilice la herramienta. Ya me va a dar un resultado, que es en el caso, digamos, aquí me voy a devolver ay, ¿dónde fue que yo lo hice? Acá. ¿Sí? Entonces, digamos, aquí me devuelvo al libro, al problema que les explicaba del caso este es el ejemplo prototipo de la Windows Glass que está en el libro. Entonces, él nos hablaba de que quería maximizar sus utilidades, pero lo primero que él nos explicaba era que debía construir o identificar ese modelo matemático para saber si podía resolverlo mediante la programación lineal. Una vez yo ya tenga diseñado el modelo, yo ya sé lo que utilizaría sería la herramienta o la técnica más adecuada. ¿De cuáles técnicas estoy refiriéndome? A las que mencioné anteriormente: método simplex, método gráfico o un software especializado. Aquí yo utilicé un software especializado, pero ya vamos a ver con la solución gráfica y comparándolo con el solver
que obtenemos los mismos resultados. ¿Qué pasa cuando yo utilizo la solución gráfica? Vamos a ver una diferencia. Pero digamos que eso solo lo vas a poder saber una vez utilices la herramienta. Mira para el caso de la Windows Glass. Entonces, una vez yo formulé y traje todo el ejercicio y se identificó que se trataba de un problema de programación lineal, utilicé la herramienta de Solver, que es una de las que nos sugiere aquí, la herramienta de Excel Solver, que ya les voy a explicar yo creo que para la siguiente clase. Sí, una vez se entreguen estas, lo revisamos para que pues salgan de la duda, pero pues yo podría utilizar cualquier otro software. De hecho, en la internet existen muchos. Si ustedes buscan PHP Simplex, es una herramienta que está en la internet y utiliza lo mismo, pero ¿qué le va a pedir esa herramienta? El modelo matemático, porque realmente lo que nosotros hacemos es utilizar los modelos matemáticos para posteriormente llevarlos a las herramientas y ya sabríamos si realmente cuál es esa utilidad. Digamos que aquí yo lo pongo, pero no les estoy entregando el resultado. ¿Por qué? Porque pues digamos que por la experiencia en otros cursos, cuando yo les explicaba desde un inicio a utilizar la herramienta de Excel, muchas veces me enviaron resultados en los cuales les arrojaba resultados negativos, digamos que la solución, y aún así me decían que era óptima. Y como yo les explicaba, no, muchachos, hay algo que tiene claro la investigación de operaciones y es que no acepta números negativos. Si cuando yo resuelvo el problema, digamos en este caso, aparece algún número negativo, ¿sí? Entonces, si yo encuentro números negativos, automáticamente descarto esa solución, porque no es una solución lineal, porque la característica de la programación lineal es que no adopta números negativos, ¿sí? Entonces, digamos que yo ahí automáticamente la descarto, no lo puedo solucionar con estas técnicas, ¿sí? Entonces, por eso es que nosotros hablamos de toma de decisiones. ¿Listo? ¿Sí, aclaré todo? Sí, profe, muchas gracias. Con gusto. Ya lo vamos a ver nuevamente en el otro ejercicio. De hecho, voy a aprovechar para... este era el que estábamos observando. ¿Listo? Entonces, mira que ahí está. Yo ya construí el modelo matemático, identifiqué las variables. Entonces, vuelvo aquí para los aviones y para los autos, X2. 25.000 si fabrico un auto, 2 unidades de plástico que requiere y 3 de madera, y la restricción de no negatividad que fabricar, o sea, si la solución es fabricar nada de los autos y todo en aviones, pues entonces aquí X1 sería 0. Sí, mira que desde el mismo modelo matemático nos estamos hablando. Mayor o igual a 0. Si fuera algún número negativo, entonces de una vez lo descarto. No tiene solución con programación lineal. Y entonces por eso a veces no les suelo explicar esta partecita, pero vamos a aprovechar, sí, como para pues ir profundizando un poquito y que ustedes puedan ir aclarando pues esas dudas, puedan ir practicando, pero como les he mencionado, practiquen bastante con el libro, porque el libro tiene otras situaciones, tiene otros tipos de problemas que se pueden presentar. Digamos que de una u otra manera la materia es como muy corta para todo lo que es la investigación de operaciones, entonces debemos abordarlo, pero como yo siempre los invito a seguir profundizando en el libro porque van a encontrar que todo lo que se refiere a logística se soluciona con investigación de operaciones. Todas las situaciones logísticas que hay. Entonces, digamos que por eso es tan importante, pero si yo no entiendo y si yo no construyo un modelo matemático, nunca voy a poder utilizar la programación lineal porque es lo primero que me está solicitando. Y digamos que aquí era donde yo les decía, mira, aquí yo puedo identificar que se trata de la mezcla de productos. Mire que en este pasa para los dos productos, tanto para los autos como para los aviones, porque los aviones también requieren de, de 4 unidades de plástico y 2 de madera. Los aviones aquí requieren de 2 de plástico y 3 de madera.
Entonces, miren que aquí es lineal, ¿cierto? Porque los dos compiten por el mismo materia prima, insumo o recurso. Lo mismo pasa para el caso del plástico. Entonces ahí yo puedo identificar que sí se trata de lineal y que es la típica mezcla de productos y que se da es en la producción, ¿sí? Entonces yo ya asocio, maximizo, ¿sí? Digamos que esos son aspectos que yo debo ir entendiendo con el tiempo. Y una vez pues yo ya tenga esto, ya lo tenga claro, ya lo domine, entonces lo que yo paso es a utilizar, pues digamos que las técnicas y las herramientas, que en este caso, aquí voy a... Listo. Entonces, para poder utilizar la herramienta y ahí para resolver tu duda, vamos a resolverlo utilizando pues la herramienta de Solver. Y aquí vamos a todos los bordes. Listo, a formularlo y todo. Entonces, primero que todo hay que entender que el Solver es un complemento de Excel y que es necesario instalarlo en el Excel. Entonces, para ello, ustedes van a tener que ir aquí a la opción de archivo en el Excel, aquí en la parte superior izquierda, en archivo. Posteriormente van a ir a las opciones de Excel. En mi caso está aquí en la parte inferior. Una vez esté en las opciones de Excel, Excel me va a abrir otra pantalla, y voy a ir aquí donde dice complementos, porque Solver es un complemento de Excel que por defecto no está instalado en la herramienta. Entonces debo ir a instalar. ¿Listo? Entonces digamos que aquí me está cargando, ya está en complementos, está trayendo todo lo que trae complementos. Entonces lo que yo hago es entonces, digamos que aquí está. Por lo general, aparece en complementos de aplicación inactivos. Digamos que aquí ustedes lo van a encontrar en sus equipos. Si no lo han instalado, lo van a encontrar al final, ¿sí? Entonces, ustedes solo leen y revisan. Complementos inactivos. A mí ya me debe aparecer en complementos activos porque pues yo ya lo tengo activado. Sin embargo, voy a ir a mostrarles. Entonces, una vez esté aquí, voy aquí a la parte inferior donde dice complementos de Excel y le voy a dar aquí en la opción donde dice ir. Y me trae otra caja de diálogo. Entonces, lo que hago es que resalto la opción del Solver, ¿sí? Aquí miren que puedo resaltar cualquiera. Yo voy a utilizar es el complemento de Solver, lo activo, quiere decir que utilizo y que quede el chulito y le voy a dar a aceptar. ¿Listo? Puede tardar unos segundos, como puede ser automático la instalación, donde yo reviso que se encuentre instalado realmente la herramienta o el complemento. Voy a ir a la pestaña de datos de Excel. Entonces, aquí en la pestaña de datos de Excel, voy a encontrar aquí en la parte superior derecha, vamos a encontrar, en algunos casos aparece así un signo de interrogación y dice Solver al lado, o puede ser que encontremos solo el signo de interrogación. Simplemente es pararnos encima y pues digamos que verificar que sea Solver la herramienta. Y aquí nos dice Solver, herramienta de análisis de hipótesis que busca el valor óptimo de una celda objetivo combinando los valores de las celdas usadas para calcular la celda objetivo. ¿Listo? Entonces ahí yo ya lo tengo instalado. Porque por defecto ningún Excel o ningún computador lo tiene instalado. ¿Listo? Entonces, una vez yo ya haya instalado el complemento, paso a identificar pues lo que necesito. Mi función objetivo, que ya sabemos cuál es, simplemente lo que yo voy a llevar es los datos. Digamos que aquí lo que yo hago es llevar estos datos. Entonces, los 25.000 que obtendría si gano un auto o los 30.000 si fabrico un avión. ¿Listo? Aquí lo que hago nuevamente, esto ya es, pongo moneda, bueno, puse en español, pero vamos a suponer que estamos hablando de dólares. ¿Listo? Vamos a suponer que son dólares. Bueno, entonces, mi función objetivo, por lo general, digamos que siempre nos han sugerido de que este cuadrito, pues, tratemos de resaltarlo. En muchos de las bibliografías, la función objetivo la suelen resaltar con un tono rojo, ¿sí? Por si se lo encuentran. Entonces, no es que sea algo negativo, simplemente es que sabemos que esa es nuestra función objetivo, que ya la tenemos definida aquí. Z más, que hace referencia a maximizar. ¿Listo? Porque el problema se trata de producción.
y como lo vimos en la presentación, nos hablaba de las situaciones como tal. Entonces, cuando hablamos de planificación de producción, maximizar la eficiencia y cumplir con la demanda es lo que por lo general se busca. Entonces, siempre vamos a asociar a maximizar. ¿Listo? Entonces, cabe resaltar que como les vuelvo y siempre les he invitado, vayan al libro. En el libro van a encontrar unos casos, recuerdo, de mezcla de vitaminas. Resulta que un paciente requiere de una mezcla de vitaminas, unas fórmulas, y allá nos plantean una situación de un problema en el cual yo necesito minimizar. Pero miren que allá no me está diciendo fabricar, sino voy a hacer una mezcla de un producto que debe contener cierta cantidad de vitamina A o vitamina B o vitamina C, en cualquiera de las situaciones. Entonces, por eso es que es la invitación. Yo aquí estoy planteando, digamos que problemas muy generales, pero en la vida real vamos a encontrar muchas situaciones las cuales nosotros vamos a poder resolver. ¿Listo? Entonces, bueno, una vez teniendo esto claro, Profe, ya qué pena. habiendo organizado, entonces lo siguiente que hago es que traigo Profe, la... Señora, ¿alguna pregunta? profe, sí, qué pena. Buenas noches. Buenas tardes, qué pena. ¿Me podrías Eh, hablar un poquito más duro? Es que no te escucho muy bien. ¿Ahí me escuchas bien? Sí, te escucho mejor. Dime. Profe, qué pena. ¿Ese libro de casualidad no está en físico en la biblioteca de la universidad? Sí, yo estoy seguro que sí debe estar. No hay biblioteca que no tenga ese libro. Y pues además, como allá también hay ingeniería industrial, como hay que saber lo que nuestra competencia profesionalmente son los ingenieros industriales. Entonces ese libro debe estar seguramente en la universidad. O puedes encontrar el de Taja que también utilizas. Pero sí tienen que haber libros de investigación de operaciones en la universidad. Oh, Adicional, pero recuerda que yo en la plataforma compartí uno. Yo compartí el de Introducción a la Investigación de Operaciones que, como les mencioné, se me hace que cuando uno no domina esta parte, ese libro es el más sencillo de entender. Ya de ahí podrías pasar a Taja y ya comprender los libros de Taja de investigación de operaciones va a ser mucho más sencilla. Lo que pasa es que Taja es ingeniero, es ingeniero. Entonces, digamos que cuando él plantea problemas es como más ingenieril a la hora de plantear estas situaciones y en el caso del libro de Introducción a la Investigación de Operaciones, digamos que es un libro más estandarizado para todas las ciencias, entonces digamos que les puedo decir que por experiencia es mucho más fácil. Lo que no sé es si en la universidad se encuentre ese libro de Introducción a la Investigación de Operaciones, pero ¿de qué vas a encontrar? Sí vas a encontrar libros de investigación de operaciones. ok, no era más que todo porque me gusta leer más en físico, se me hace más fácil. No, yo te entiendo, Entonces sí, era no, por es eso, porque virtual no, a veces no logro comprender desgasta igual los mucho. libros. Sí, y los ojos me Sí. duelen más. Entonces, por eso preguntaba si de casualidad está en la universidad para reclamarlo, pero, o sea, papel o prestado, porque así virtual es como más complicado. Pero igual mañana pregunto. Gracias, Sí, profe. debes de revisar en la universidad, pero sin embargo revisa Taja, vas a ver que Taja es muy similar. Si ya entendiste estas cosas básicas, yo sé que no les va a dificultar entrar a Taja. Simplemente es que Gracias, yo profe. suelo sugerir este, ¿listo? Pero son iguales, son autores iguales, también tienen casos puntuales. Gracias, Listo. profe. Bueno, con mucho gusto. Listo, entonces voy a continuar con el modelo. ¿Listo? Entonces sé que tengo dos restricciones. Recuerden que una vez construido el modelo matemático, para la solución, yo ya no voy a utilizar digamos que ese modelo. Yo ya lo que voy a utilizar, pues es los números como tal, ¿sí? Ya lo convierto, ya sé que si es lineal, ya este lo llevo a números. Entonces, aquí vuelvo y recuerdo, 2 de X1, pero yo ya sé que son dos unidades de plástico que requiere el auto. Entonces lo coloco acá donde está el auto. Entonces, 2 unidades. Pero también requiere de 3 unidades de plástico, de madera, perdón. Y lo mismo pasa para el avión, ¿cierto? El avión también tiene sus componentes que son 4 piezas de plástico y 2 de madera. Entonces, 4 de plástico y 2 de madera, como están en modelo. Y construyo las mismas restricciones. Aquí digamos que lo que voy a hacer es que voy a
a copiarlas acá. Entonces construyo, porque aquí la idea es, entonces, mis restricciones menor o igual, y recuerden que esta no es negociable. Ay, que yo hice y resolví el problema, pero se me olvidó la restricción de no negatividad. Es algo que en cualquier lectura que ustedes observen es obligatorio. ¿Listo? No es negociable tampoco. Bueno, entonces, y digamos que aquí terminaría es con las restricciones de no negatividad. Entonces, x1, puedo escribirlo x1 y x2, es válida, menor o igual a 0, o la podría llevar por separado, porque en el libro la vamos a encontrar así digamos que juntica. Pero pues podría yo también aquí separarlas x1 y x2, pues para que cada una de sus variables se mantenga. ¿Listo? Entonces digamos que, miren que lo que hice fue llevar esos valores. Y aquí lo que voy a poner es las restricciones. Entonces, los mismos valores que tengo acá, 120 y 150. 120, 150, que son nuestras capacidades o nuestras restricciones. Lo voy a centrar. Y la de no negatividad, que siempre va a ser 0. ¿Por qué? Porque si la opción es fabricar solo autos, pues que fabrique solo autos. Y si la opción es fabricar solo aviones, pues que fabrique solo aviones. ¿Listo? Por eso nunca puede decir, hay menos un avión o menos a un carro. Porque en programación lineal no se aceptan números negativos. ¿Listo? Ahí está, digamos, el por qué. Cuando a mí me salga un número negativo, entonces automáticamente yo puedo identificarlo de qué no se trata. ¿Listo? Entonces miren que lo que yo hice aquí con la herramienta, pero recuerden que aquí yo lo que voy a utilizar es una técnica avanzada de las que nos dan. En este caso voy a utilizar el software que es Excel y voy a utilizar el complemento de Solver, que es el complemento que nos explica. En el libro también nos explica lo mismo. El libro plantea los problemas. Digamos que en el libro, esta partecita que yo coloco aquí en la parte superior, ellos la colocan aquí en la parte inferior. Pero el resto es lo mismo. Lo que pasa es que visualmente para mí es más fácil ubicarlo aquí a la hora de formularlo. ¿Listo? Por si cuando lo vean en el libro encuentren la función objetivo aquí al final. Es lo mismo, no me va a afectar. Digamos que eso no tiene problema. Lo que debo tener claro es la formulación y también en el libro nos explican esa formulación, que yo la hice la vez pasada. Vuelvo y la explico. Entonces lo que vamos a hacer, si yo no formulo este libro con estas fórmulas que yo voy a aplicar, no va a servir la herramienta de Solver y no voy a poder solucionar mediante programación lineal con el Solver. ¿Listo? Entonces, lo que hago es que esto es igual a la suma, coloco la fórmula de suma de Excel y lo que voy a hacer es bueno, espere que me pase un poquito. Aquí también voy a resaltar estas dos casillas que están en medio de las dos variables y del costo de cada uno de los productos, y esto lo conocemos, por lo general se resalta en color amarillo. Lo que pasa es que a veces suele confundirse porque en otras técnicas utilizamos el color amarillo, pero pues digamos que por lo general siempre con el color amarillo resaltamos las celdas variables. ¿Qué son las celdas variables? Van a ser esas celdas donde la herramienta me va a arrojar el resultado para cada una de esas variables que tengo. Aviones, perdón, autos o aviones. Esas serían mis dos variables. Y la herramienta en estas dos celdas que yo le ubico es donde me entrega el resultado basado en el problema que yo le estoy planteando acá. ¿Listo? ¿Hasta acá alguna pregunta, duda, inquietud? ¿No, muchachos? Bueno, entonces, listo. Entonces, una vez teniendo esto ya claro de que sí se trata de un problema de programación lineal, que yo ya pude identificar, recuerden que, bueno, este pasito no lo esto, pero se mantiene. Ustedes van a ver que en ninguno de los libros nos explica esto, pero les puedo decir que por los años de experiencia, o no sé si es el estar trabajando tanto en investigación de operaciones, puede observar que si yo dentro del problema podía desglosar esas variables, identificar las restricciones y construir mi función objetivo, construir el modelo matemático para mí era muy sencillo. ¿Por qué?
porque prácticamente aquí ya está todo. Simplemente lo que hago es que lo paso al modelo matemático y digamos que en el caso del modelo matemático se inicia con la función objetivo, que en este caso se trata de maximizar. Entonces, digamos que esos son los aspectos que debemos entender. Del resto, ya todo es, digamos que igual. Simplemente que van a cambiar son los productos, lo que se va a fabricar, lo que se va a hacer, lo que se va a sembrar. Todo, digamos que la manera de formularlo, de utilizar la herramienta del Excel va a ser la misma. Lo único que nos va a cambiar son las situaciones y los productos a los cuales nosotros vamos a tomar pues ciertas decisiones. Entonces, miren. Una vez planteado todo esto, lo que hago es que aplico la fórmula. Entonces, esto es igual a la suma de la celda variable multiplicado el costo de cada unidad. ¿Por qué? Porque como en la celda variable me va a decir cuántas unidades fabricar, ella lo va a multiplicar con el costo y me va a dar un costo total en la función objetivo. Eso es lo que buscamos ahí, ¿listo? Más el costo de fabricar el avión multiplicado su celda variable y cierro el paréntesis. Esa es la sencilla fórmula que se aplica. ¿Listo? Y lo mismo debo hacerlo aquí con las restricciones. A diferencia de la función objetivo, para el caso de las restricciones, lo que voy a tener es un paso adicional. En este caso, nuevamente, tomo las 2 unidades de plástico que requiere el auto, multiplicada su celda variable, pero aquí en las restricciones es necesario que con F4 fije la celda. ¿A qué me refiero con fijar la celda? Miren que en la anterior solo aparece la columna y la fila, la letra y el número. Cuando yo lo fijo, antecede el signo pesos. ¿Y para qué hago eso? Para que cuando yo haga el cálculo, la herramienta me arroje el resultado en esta celda variable. Para eso es la celda variable, ¿sí? Entonces ella va a calcular, va a hacer el análisis, va a mirar cuánto tenemos de materias primas disponibles, va a mirar cuánto consume cada uno, cuánto le da de valor, va a obtener un resultado y me va a traer la función objetivo, que en este caso, como la planteé, sería maximizar. En pocas palabras, me va a dar el resultado con el cual yo voy a poder tener la mayor utilidad como tal. ¿Listo? Entonces, más, en este caso, el plástico que se utiliza para el avión, multiplicado su respectiva celda variable y también nuevamente la fijo con F4 y cierro la formulita. ¿Cuál es la ventaja también de fijarla? Que cuando muchachos, dudas, preguntas, inquietudes, es que vi que se cayó como la internet en un momento. ¿Sí observaron los pasos que hice? Pero, bueno, pues yo solo observé hasta que el profe dijo que quedara bloqueada Bueno, la entonces celda. vuelvo y hago las fórmulas. Creería que es mejor, profe. Listo. Bueno, entonces nuevamente, las fórmulas. Entonces, igual a la suma, abro el paréntesis o le doy doble clic. Entonces, el valor de fabricar un avión multiplicado su respectiva celda variable. Las celdas variables es el lugar donde me va a arrojar el resultado el Excel. Más
Los 30.000 si fabrico un avión, multiplicado su respectiva celda variable. Y cierro. A diferencia de la fórmula para las restricciones, como vemos es la misma, pero a diferencia de las restricciones, no fijo la función objetivo en las celdas variables. ¿Listo? Para el caso de las restricciones, aplico la misma fórmula. Igual a la suma, doble clic, tomo las dos unidades de plástico que requiero para fabricar el auto, multiplicado su respectiva celda variable, y aquí la voy a fijar con F4. ¿Por qué? Porque yo quiero que cuando la herramienta me calcule, me entregue el resultado en estas celdas variables. ¿Listo? Más las 4 unidades de plástico que se consumen para fabricar el avión, multiplicado su respectiva celda variable, y también la fijo porque quiero que me entregue en esa misma celda variable, para el caso de la segunda variable, el resultado. ¿Listo? Es la diferencia de la función objetivo. En el caso de las restricciones, fijo para que se mantenga el resultado en esas celdas variables. ¿Listo? ¿Qué es lo que voy a hacer? Entonces, oprimo Enter, arrastro la fórmula y miren que como fijé las celdas en este caso, en color amarillo, pues simplemente al arrastrarlo, pues se van a mantener las celdas y el resultado me las va a arrojar en estas celdas. ¿Listo? ¿Preguntas, dudas, inquietudes? No, ¿cierto? Bueno, entonces, una vez haya llegado hasta acá, lo que voy a hacer es que voy a utilizar la herramienta del Solver. Entonces, voy a Solver aquí en datos, voy a Solver. Oye, ¿qué pasó? Eh, restablecer todo. Algo pasó, aceptar. Listo. Entonces, me dice establecer el objetivo. Esta es la cajita de parámetros de Solver. Entonces, no solo formularlo, sino también utilizar esta herramienta. Entonces, el objetivo es el del Excel, es mi función objetivo. ¿Cierto? Ya sabemos que se trata de maximizar. Entonces, como sé que es producción, le voy a dejar en la opción de maximizar que viene por defecto. Si se trata de transporte, voy a utilizar minimizar. Esta opción de valor D es cuando yo tengo una compra o tengo un valor y necesito hacer compras, también podría utilizar la herramienta como tal. ¿Listo? Entonces, aquí la vamos a dejar en maximización. Combinando las celdas variables. Mis celdas variables, aquí le voy a dar, son las dos que tengo resaltadas en color amarillo, que es donde la herramienta me va a arrojar el resultado. ¿Listo? Y agregar las restricciones. Como en este caso las dos restricciones tienen las mismas desigualdades, que son menor o igual, lo puedo hacer directamente. ¿A qué me refiero? Que voy a tomar estas dos así y no me afecta. Pero si cada signo fuera diferente, tengo que hacerlo una por una. ¿Listo? Entonces, y reviso el signo, menor o igual, porque aquí también encuentro todas las opciones. Menor o igual, igual, mayor o igual, entero, binario y otras opciones que también hay, pero estamos en programación lineal. ¿Listo? Entonces nos vamos a quedar acá. Y mis restricciones, en este caso sería los 120 y los 150. Entonces también los tomo los dos valores porque son iguales y le voy a dar a aceptar. Una vez yo ya esté aquí, en el método de resolución voy a observar que aquí se encuentre en Simplex LP, que en pocas palabras es programación lineal. Le voy a dar la opción y le voy a resolver. Entonces, me dice, resultados de Solver. Solver encontró una solución que cumple todas las restricciones y condiciones óptimas. Entonces, le voy a dar a aceptar. Y aquí es donde yo puedo obtener cuál sería el resultado. ¿Cuál sería el resultado? Y aquí es donde también nuevamente pues los invito a analizar. Miren que aquí me está dando un resultado, pero esto en la vida real no sería un resultado real. Quiere decir que me hizo falta materia prima. Entonces, porque me dice que fabricara en total, entonces, que fabrique aviones, 45 aviones,
y 7.5 autos. En este caso yo tengo que ir a la vida real. Yo solo podría fabricar o 7 o traer lo que me hace falta para fabricar los 8. Pero yo aquí tendría que sumarle, ya no podría hablar de 121 unidades, sino tendría que hablar posiblemente de 122 o 123, teniendo claro cuál fue la cantidad y en este caso, teniendo claro que para el caso de los aviones utiliza 4 unidades. Me faltó medio avión porque de las 120 unidades de plástico que tenía, utilizó las 120, ¿sí? Digamos que, bueno, entonces, o podríamos hacer Profe, otra cosa, señor. y Solver no tiene como un parámetro para que diga que solo necesita enteros, no decimales. Podría formularlo con enteros, pero digamos que aquí no lo planteé. Sí podría formularlo y plantearlo como si fuera una solución con entero. Entonces, para que me obtenga solo números, pero pues digamos que aquí no lo planteaba. Digamos que también está porque yo he estado utilizando los decimales, pero este sería el resultado que me arrojaría, ¿sí? 8. Entonces, fabrique 45 aviones, 8 carros. Gastó las 120 unidades de plástico que tenía, gastó las 150 unidades de plástico, de madera, perdón, que tenía, y mire que cumplí con las restricciones. Tanto los aviones como los autos son mayor o igual de cero. Ninguno quedó en cero. ¿Listo? ¿Hasta ahí preguntas, dudas, inquietudes? ¿No? Fácil, ¿cierto? Entonces, mire, ahí está la respuesta a cómo yo podría saber, pero la invitación mía, muchachos, en el desarrollo del trabajo, solo necesitamos llegar hasta el modelo matemático. No voy a aceptar respuestas que tengan acá. Y sobre todo si el resultado, como les mencioné anterior, no es algo objetivo, pues no tiene sentido que me lo coloquen, porque pues ustedes ya saben, como les he venido mencionando, que si dentro del problema digamos, se generan números negativos acá, entonces -1 o que necesito más, entonces eso no podría pasar en la vida real, ¿cierto? Entonces, eso es, digamos que como los aspectos. Entonces, para este problema, para la mayor utilidad que yo podría tener sería 1.350.000 fabricando 45 aviones, 8 autos, consumiría toda la producción, ¿sí? Y entonces digamos que podríamos hacer lo que me decías. Uno podría ser redondear o también podríamos poner en el caso del solver, ponerle un número entero dentro de la restricción para que él tome solo valores enteros. Y eso es algo que también, digamos, es válido. ¿Listo? Entonces, pero recuerden que no es para esta parte, es solo aquí aplica para la solución y no para la construcción del modelo. ¿Listo? No sé si hasta acá tengan preguntas, dudas, inquietudes. ¿Ninguna? Bueno, entonces, si no hay preguntas, dudas, inquietudes, voy a continuar. Creo que aquí, bueno, aquí tenía el de la Windows Glass. Entonces vamos a ir a la siguiente temática que debíamos abordar hoy. Eh, Listo. Entonces, referente al método gráfico. ¿Listo? Si ya nos quedó claro esta partecita y que el trabajo simplemente es hasta esta partecita de la construcción del modelo matemático, entonces ustedes no van a tener problema. Ahí ya vamos a ver, como les mostré anteriormente, entonces ya utilizando la herramienta del Solver, cómo yo tengo un resultado, pero de antemano les digo que en la internet también vamos a poder encontrar. Una siguiente clase les voy a mostrar, vamos a utilizar unas herramientas para que uno pueda tener 100% de garantía que el resultado obtenido es el real. O si es posible, pues si yo tengo la posibilidad de utilizar la internet y tener otras herramientas, pero yo ya tengo claro construir un modelo matemático, pues lo resuelvo con la internet y el resultado, pues yo ya lo que hago es interpretarlo como lo hemos venido observando en este caso. ¿Listo? Y pues ahí yo les dejé más casos puntuales dentro del archivo que les compartí para que ustedes lo vean. Miren que en este caso, aquí pasa en el último ejercicio, productos de dos tipos de alimentos, del el libro que yo les compartí.
donde pues hablo de un caso de que no se aceptan enteros o no negativos. Y lo que hacemos es lo mismo. Entonces lo que hago es, digamos que para el caso del solver, a la hora de programar el entero, entonces lo que yo voy a resaltar, voy a volverme aquí al caso puntual que estábamos trabajando. Entonces digamos que en este caso, en el solver, voy al datos. Acá, al momento de agregar la restricción, en vez de haberle dado el signo menor o igual, lo que yo hubiera utilizado es int, que hace referencia a entero. ¿Sí? Entonces le coloco entero y ya él me trae pues un número entero. ¿Sí? Pero pues digamos que aquí también era cancelar, cancelar, cancelar. Listo. Digamos que aquí estaba muy dado porque le tenía los decimales, pero si normalmente lo hubiera hecho, él hubiera redondeado y me hubiera entregado el valor de 8. ¿Listo? Pero pues les pongo la situación porque podría presentarse y pues como para aclarar la duda o la situación que se pueda presentar. Pero como les mostré, también podría ser el caso de que lo programe como un número entero y no tenga problemas de que me hable de 7.5. ¿Listo? Esa sería, pues, digamos que otra de las posibles soluciones a la hora de solucionar. Entonces ahí los invito a que revisen todos los casos que les compartí para que puedan practicarlos, para que puedan revisarlos y en ellos pues van a encontrar, digamos que una cierta pues característica de cada una de las situaciones, pero vamos a ver que en todas, siempre lo que yo hago para solucionarlo es identificar las variables, las restricciones y la función objetivo, y así paso a construir su modelo matemático. Y eso, pues digamos que ya como les mostré anteriormente, una vez teniendo claro de que sí se trata de un problema de programación lineal, lo que hago es que voy a resolverlo mediante pues las herramientas del Excel o del Solver. ¿Listo? Aquí está la Windows. Es que esta la vamos a utilizar. Entonces, vamos a ir al caso de método gráfico. Bueno, entonces, método gráfico y la validación de los resultados, que era lo que estábamos observando. Entonces, definición y objetivo. El método gráfico es una técnica visual para resolver problemas de programación lineal con dos variables de decisión. Su objetivo principal es encontrar la solución óptima, maximizar o minimizar de una función objetivo sujeta a un conjunto de restricciones lineales, identificando la región factible y los puntos extremos. Componentes claves. Vamos a tener una función objetivo. Entonces vamos a tener una función objetivo. Vamos a tener unas restricciones de desigualdades lineales que definen el espacio de la solución posible. Vamos a tener las variables de decisión, que son las incógnitas del problema, usualmente x1 y x2, como ya les mostré, y una región factible, que en pocas palabras se trata del área en el plano cartesiano que satisface todas las restricciones. Listo, ya vamos a entender este pedacito también, porque como les mencioné, cualquiera de las tres técnicas, ya sea simplex, gráfica, si hablamos de problemas de dos variables, o software especializados, podría obtener el mismo resultado. Cabe resaltar que, pues digamos que les puedo decir que por experiencia utilizar el solver, el Excel, es lo más fácil y lo más rápido para llegar a las soluciones en este caso por encima de los mismos software, porque si no entiendo el concepto de programación, cómo se utiliza el software, pues va a ser un poco complejo. En cambio, como les he mostrado en el Excel, es muy sencillo y muchos ejercicios prácticos que hay, porque pues digamos que aquí la dinámica, la invitación es a que practiquemos para poder adquirir ese conocimiento necesario para aplicar la investigación de operaciones en todas las situaciones. Entonces, entonces, método gráfico. Formular el modelo. Defina la función objetivo y todas las restricciones en términos de ecuaciones o desigualdades lineales. Asegúrese de que las variables de decisión no sean negativas. ¿Listo? Entonces, esta es la primera característica para poder utilizar
el modelo o el método gráfico. ¿Listo? Yo lo que hice aquí fue nuevamente utilizar otra vez Excel. ¿Listo? Entonces mire como nos decía anteriormente. Entonces, lo primero que yo debo hacer es, en pocas palabras, construir mi modelo matemático, que es lo que estoy trayendo acá. Aquí, miren, aquí traigo nuevamente el ejercicio de la Windows Glass, el capítulo 3 de Introducción a la Programación Lineal, en su página 21 del libro Introducción de Operaciones. Entonces, como vimos, para poder utilizar la programación lineal es necesario plantear el problema, identificar cada una de sus variables, cada una de sus restricciones, ¿cierto? Tanto de no negatividad como las restricciones del caso y una función objetivo. ¿Qué se quiere hacer? Una vez yo construya o identifique esto, voy a construir un modelo matemático. Para el caso de la solución gráfica, lo que yo voy a utilizar es el modelo matemático. Entonces miren que aquí nuevamente traigo y vuelvo y les traigo el caso de la Windows Glass, donde quería fabricar puertas y ventanas, y que nos hablaban de los lotes de puertas, que para el caso de las puertas iban a la planta 1 y requerían de 1 hora y que se disponían de 4 horas. En la planta número 2 las ventanas no iban, perdón, a la planta número 1. En la planta número 2 las puertas no van, por eso es 0 de X1 más 2 de X2, que son las 2 horas que consumen las ventanas y que se disponen de 12 horas en la planta número 2. Y en la planta número 3, que es donde se da la mezcla de los productos, tenemos las 3 horas que requieren las puertas para fabricarse, más las 2 horas que requieren las ventanas, y que es donde se da la mezcla de productos, porque los dos productos compiten en la planta número 3, y que de la planta número 3 se disponen de 18 horas. ¿Listo? Entonces, y las restricciones de no negatividad, que tanto X1 como X2 deben ser mayor o igual a 0. Aquí yo las describí para que sea mucho más fácil la herramienta, entonces las identifiqué con L1, L2 y L3 a cada una de las restricciones. ¿Listo? ¿Cuáles son mis restricciones? Restricción de la planta número 1, restricción de la planta número 2 y restricción de la planta número 3. Y la restricción de no negatividad, que es obligatorio. ¿Listo? Las variables, que es la cantidad del producto 1, que en este caso son las puertas de vidrio, y el producto número 2, que sería la ventana corrediza. Entonces, aquí ya identifiqué mis variables, identifiqué mi función objetivo, que como se trata de producir es maximizar lo que obtendría por cada uno de los productos, y las respectivas restricciones de cada uno con la cantidad de horas. ¿Listo? ¿Hasta aquí alguna pregunta o inquietud? No. ¿Listo? Bueno, entonces, por eso es que es importante aprender a construir los modelos matemáticos, porque para las siguientes técnicas va a ser indispensable utilizar pues el modelo matemático. Lo mismo pasa para el método simplex. En el método simplex yo ya utilizo el modelo matemático para solucionarlo. Simplemente que, como les mencioné al inicio, el método simplex tiene la capacidad de utilizar más restricciones. Entonces, aquí hablamos de puertas, ventanas y supongamos sillas. Entonces, si tuviera un producto más, no puedo utilizar el método gráfico, porque la característica del método gráfico es que está diseñado solo para solucionar problemas que tienen dos variables. Si tienen más de dos variables, no puedo utilizar el método gráfico para solucionarlo. ¿Listo? Entonces, una vez identificado, digamos que es muy sencillo. Yo este libro también, yo se los comparto, lo voy a habilitar. Tiene una serie de pasos, ¿listo? Entonces yo aquí los estoy y les voy a explicar muy rapidito para que pues ustedes lo entiendan en el libro, cómo están las fórmulas. Nuevamente los invito a hacer la lectura y compararlo con el libro. Aquí van a ver que todos los datos en gran parte los obtuve fue del libro. Por eso, pues, digamos que utilizo el ejemplo prototipo del caso. ¿Listo? Entonces lo primero que voy a hacer es identificar las restricciones. La restricción 1 estaría dada por la hora que requiere en la planta número 1 las puertas, las 0 horas que requieren las ventanas
y menor o igual a 4. Entonces, mire que esos datos los traje aquí a este valor. Entonces, la hora que requiere la puerta, las 0 horas de las ventanas y las 4 horas que dispongo. Esa es mi primera restricción. Mi segunda restricción, las 0 horas de la puerta en la planta número 2, las 2 horas de la ventana en la planta número 2 y las 12 horas que dispongo. Y lo mismo para la restricción número 3, las 3 horas que requiero para fabricar las puertas en la planta número 3, las 2 horas que requiero para fabricar las ventanas en la planta número 3 y las 18 horas que se dispone. Entonces, una vez yo tenga estos datos de las restricciones, lo que voy a hacer es hallar los valores. Se suele decir que cuando x1 es igual a 4, pues x2 sería igual a 0, ¿sí? Pero estos valores ya me los entrega el libro. Pero aquí, regálame un segundito, mostrar. Ay, no, algo me pasó en este equipo. Bueno, un segundito que algo pasó acá. La cita. Algo pasó aquí con la barrita programadora y por eso no nos vamos a quedar. Listo. Bueno, entonces, lo que hice yo aquí fue aplicar una sencilla formulita, unas multiplicaciones, unas restas. ¿Listo? Entonces, lo que hice fue para calcular x2. Entonces, lo que hice fue tomar las 4 horas de la planta número 1 y le voy a restar la hora que se requiere en la planta número 1 para fabricar las puertas y eso posteriormente lo voy a multiplicar por E23, que ya lo vamos a ver que en este caso serían las 4 horas de X1. ¿Listo? Para que me entiendan ahí, porque pues no alcanzamos a ver. ¿Listo? Pero pues ya entendemos que es una columna donde están las letras y las filas, que serían donde estarían los números, y es lo mismo que nos están asociando aquí. Entonces, digamos que ustedes simplemente se van a guiar por las fórmulas que tienen aquí y ya va a ser muy sencillo hacer la formulita. ¿Listo? Una vez multiplicado, pues voy a obtener el valor para x2, este 10 ya lo traía del libro, este 4 también me lo entrega el libro. ¿Listo? Y hago lo mismo, digamos que esto ya es repetitivo para todos. Entonces, las horas que dispongo en la planta número 2, le resto las que consume la puerta, multiplicado, como ya les dije, en este caso hay 23, que para este caso hay 23 sería la restricción de x1, que para este caso sería de 0, ¿sí? Entonces, lo multiplico y después lo divido por las horas que requiere la planta número 2, me da el valor de x2. ¿Listo? Entonces, x1, 0, x2, lo que hago es nuevamente, aquí podría arrastrar la casilla y nuevamente la misma fórmula. Entonces, las 12 horas que dispongo en la planta número 2, le resto el tiempo que consume la planta número 1, lo multiplico por el valor de x1, que sería en este caso 0, ¿cierto? Y lo divido por las 2 horas que tendría. Y esto, perdón, en este caso no era, este I24 no era 0, sino eran las 12, que también nos lo entregaba el libro, el valor de x2. Entonces lo multiplico por 12 y lo divido por las horas y obtengo pues el valor. Y lo mismo hago para la restricción número 3. Entonces, solo calculo esto, lo mismo, las horas que tenía en la planta número 3, le resto el tiempo que consume el producto número 1, multiplicado pues la variable de x1, porque aquí estoy hallando es x2, entonces cierro y divido por las horas que consume en este caso el producto número 2 y me daría el valor de x2. Aquí lo podría poner en 0 o lo arrastro y lo mismo cuando x, bueno, aquí lo que sería, cuando x1 es 0, x2 es 9, cuando x2 es 0, x1 es 6. ¿Listo? Digamos que estos datos todos no los entregó el libro, esto simplemente lo hice, pero lo podrían calcular de la misma manera, aplicando la fórmula para hacer estos cálculos. ¿Listo? Aquí la invitación es cómo hago para calcular los valores de x
y Y. ¿Listo? Es lo que estaríamos haciendo aquí, calcular valores de X y Y. Una vez calculados estos valores, me voy a ir al segundo paso. Entonces el segundo paso sería graficarlo. Entonces lo que hice en este caso fue utilizar un gráfico de dispersión. Entonces tomé cada una de esas restricciones. Tomé cada una de esas restricciones y los llevé. Entonces, mire, aquí está. Entonces traje los valores de cada una de las rectas. Entonces, ¿qué es lo que hice? Lo que hice fue entrar la primera restricción, el nombre de mi primera restricción, que sería L1, y los valores que voy a tener dentro de programar, entonces cada una de las columnas. ¿Listo? Entonces, cada una de esas columnas las voy a tener acá. ¿Listo? Entonces, mire, ahí las tomé y le doy a aceptar. Y hago lo mismo para cada una de ellas. O sea, para cada una de las restricciones. Para la segunda, para cada una de sus variables de x1 y de x2, y lo mismo para x3. Entonces, aquí en x3, modificar, aquí para mostrarles. La identifiqué y las series. Entonces, tomé las variables que tiene la columna, entonces los valores que traje, los traigo tanto de x1 como de x2, le doy a aceptar y con esto construiríamos el gráfico. ¿Listo? Entonces, una vez construido el gráfico, digamos que hallado la intersección, lo que hago es comprobar los sentidos de la inecuación. ¿A qué me refiero con eso? Entonces, lo que yo quiero saber es si cuando yo paso, si L1 es mayor o igual. Ya vamos a ver esta formulación. Entonces, lo primero que voy a poner es una comparación del sentido de la inecuación. Y aquí, digamos que como yo sé que en el caso de la Windows Glass no superaríamos el valor de 20, ¿sí? Digamos que todo esto está calculado y está planeado con los valores que me entregó el libro. Si vemos aquí en el primer paso, ninguno supera el valor de 20. Entonces, si yo utilizo 20, estaría dentro de un rango probable y lógico. ¿Sí? Eso fue lo que yo utilicé para hallar cada uno de los puntos. Por eso los coloqué y estos los coloqué al azar basados entre, digamos que un promedio de lo que tengo dentro del caso. Podría haber empezado desde 1 y llevarlo hasta 20, ¿listo? Para cada una de las situaciones. Entonces aquí lo puse de 1 y 5, porque voy a probar las inecuaciones. Entonces, lo mismo para el punto 2, está entre 3 y 0. ¿Listo? Entonces ya vamos a ver cómo se halla cada uno de los puntos. Para hallar cada uno de estos puntos, lo que hice yo fue utilizar los valores que tengo acá, o 1.5 multiplicado F7, que en pocas palabras es F7, es la hora que yo consumo en la planta número 1 para fabricar las puertas, más el 5, que también se lo di por defecto dentro de los rangos, como les estaba explicando, multiplicado, pues en este caso, las 0 horas que requieren las ventanas en la planta número 2. ¿Listo? Y asimismo lo voy a hacer para cada una de las líneas que tengo. Entonces, para L1, para L2 y para L3, pero teniendo claro que tengo X1, X2. ¿Listo? Entonces vamos a ver en el caso del segundo punto. Pues utilizo lo mismo, simplemente que uso el punto 2. Entonces el 3 y el 0, y utilizo 3 multiplicado la hora que consume en la planta número 1 la puerta, más, ya sabemos que en este caso el 0 multiplicado el tiempo que consume en la planta número 2 la ventana. ¿Listo? Miren que es muy sencillo. Simplemente hago esa comprobación y le oprimo Enter, y lo que hago es que utilizo una fórmula, en este caso una condicional, y lo que le digo es que si D57, que en este caso es 1.5, es menor o igual a J7, y si voy y miro J7, entonces columna J, fila 7 es igual a 1, entonces 1.5 si es menor, ¿cierto? Entonces me va a salir falso o verdadero. Y por eso es que me arroja el valor de verdadero. ¿Listo?
menor o igual. Entonces, una vez yo comprobé todas las desigualdades, listo, digamos que hice la misma fórmula para todos. Simplemente lo que hice, coger la misma, pero cabe resaltar que para cada una de sus restricciones, ¿sí? Entonces, para la restricción 1, una, para la restricción 2, 2, otra, y para la restricción 3, otra. ¿Listo? Aquí vea que están resaltados y por eso se lo entrego formulado para que ustedes lo puedan revisar, para que entiendan el libro. Entonces, perdón, aquí me equivoqué porque aquí el 1.5 mayor o igual a verdadero era a 4 y en este caso 4 sí es mayor que 1.5, por eso nos da verdadero. Lo mismo pasa aquí, 10. Entonces aquí estamos resaltando que si es mayor o igual a 12, en este caso pues 12 sí es, en este caso él es menor o igual, por eso me arroja verdadero, porque es menor que la restricción que teníamos acá. ¿Listo? Y así hago para cada una de ellas para calcular las restricciones. El cuarto paso sería dibujar la región factible. Pues digamos que en pocas palabras sería el mismo paso número 2, simplemente que aquí yo voy a resaltar la región factible. ¿Sí? Entonces, como yo ya la calculé, ¿a qué hago referencia con la región factible? Y es este caso. Entonces yo les contaba a ustedes que digamos que de pronto en la vida real esa era la solución, pero probablemente no sea la solución que yo requiera para mi cliente o para la situación que yo disponga. Entonces digamos que yo podría hacer lo siguiente. Digamos que fabrique 3 de este y 4 de este. Vamos a revisarlo. Entonces, ¿podría ser? Sí. ¿Por qué? Entonces, porque de las 4 horas que tengo en la planta número 1, voy a consumir 3 horas. De las 12 horas que tengo en la planta número 2, voy a consumir 8 horas. Y de las 18 que dispongo en la planta número 3, voy a consumir 17 horas. Quiere decir que las restricciones se cumplen. Y en este caso, podemos observar que en este caso, lo que yo voy a decir es que fabriqué 3 lotes de puertas, 4 de ventana, y va a obtener una ganancia de 29.000. Como vemos, no es la más, digamos, eficiente o la que maximiza como lo teníamos anteriormente, ¿cierto? Cuando me decía que fabricara 3 lotes de puertas y 6 de ventana con una ganancia de 39.000, ¿sí? Entonces, digamos que cuando nos referimos en el método gráfico, perdón, en el método gráfico a la región factible, estamos haciendo referencia a todas esas posibles combinaciones que existen y que son posibles, ¿sí? Porque cualquiera de estas es posible y sería viable, pero solo existe una que es la que optimiza esto, que es la que me dice que fabrique las 6 unidades, ¿cierto? Que es lo que tenemos aquí en el resultado. Mira, venga, que es que algo pasó aquí. Datos. Ahora sí, porque es que la función objetiva es la siguiente. Fabrique 2 lotes de puertas, 6 de ventana y tenga una ganancia de $36.000, ¿sí? Entonces mire que ahí se cumplieron todas las restricciones. De la planta número 1 gasté 2 horas de las 4 que disponía. En la planta número 2 gasté las 12 horas de las 12 que disponía. Y en la planta número 3 gasté las 18 horas que eran las que disponía. Y mire que en este caso se cumple, que tanto X1 como X2 son mayor o igual de 0. En este caso son mayor de 0, porque X1 me da 2 y X2 me da 6, ¿sí? Entonces, a eso es lo que hace referencia la famosa región factible. Entonces, son todas esas combinaciones que son posibles, pero como vimos, solo hay una que es la que optimiza la ecuación donde se cruza la recta y es cuando fabrico 6 unidades, 6, perdón, dos lotes de puertas y 6 de ventana, que si vemos aquí en la región factible, aquí está en el 6 y aquí está en el 2, que es donde se llega a el caso de la
máxima optimización y que se encuentra. Digamos que aquí, aunque no lo puedo, digamos que aquí donde está casualmente, sería donde sea la intersección, donde se cruzan las 6 lotes de puertas y las 2 lotes de ventana. Entonces, digamos que aquí es donde se da y en este punto, donde está casualmente, este punto sería el donde yo puedo optimizar al máximo la función objetivo de mi problema, pero tengo todas estas posibles combinaciones que también son factibles, pero no es la más óptima. ¿Listo? ¿Sí? Que como lo vimos, sí, no es la más óptima. ¿Por qué? Porque pues si lo vemos desde el punto de vista como se los planteé anteriormente, pues ya no voy a ganar los 36.000, sino ganaría 29.000, aunque estoy cumpliendo con todas las restricciones o estoy dentro de todas las restricciones, entonces no es la que me permite optimizar al máximo. Ya sabemos que la que me permite optimizar al máximo y obtener una ganancia de 36.000 es cuando fabrico 2 lotes de puerta y 6 de ventana, ¿sí? Entonces digamos que eso es lo que nos quiere explicar el método gráfico y digamos que es otro de los aspectos que nosotros podemos analizar cuando utilizamos esta metodología para solucionarlo. Listo, entonces una vez identificada la región factible, lo que hago es el paso número 5, el cálculo de los puntos de la intersección. En pocas palabras, nuevamente coloco las restricciones. Mire, aquí tengo uno que es la hora que consume las puertas en la... Aquí lo estoy haciendo referencia. L1 y L2. ¿Listo? Entonces, X1, X2, que ya sabemos, A, que es la restricción. Entonces, aquí estaría X1, la hora de las puertas, 0 de ventanas y las 4 en las horas que dispone la planta número 1. Las 0 horas de las puertas en la planta número 2, las 2 horas en la puerta número 2 de la planta número 2 y las 12 horas que se dispone. ¿Listo? Aquí digamos que para poder hacer el cálculo de las intersecciones, para calcular la primera, lo hago utilizando la restricción 1 y 2. Para calcular la segunda, utilizo la restricción 2 y 3. Y para calcular la tercera, voy a utilizar la restricción 1 y 3. ¿Listo? Para que cuando miren esta información, tengan claro que es esta misma información que tengo desde el modelo matemático. Miren que aquí lo tengo resaltado en color amarillo. 1, 0, menor o igual a 4. Y si voy allá, aquí está lo mismo. 1, 0 y 4. ¿Listo? Y lo mismo pasa para cada una de ellas. Entonces, digamos que ahí debo empezar a calcular una por uno. Primero X1, lo que voy a hacer es que voy a calcularla utilizando pues la fórmula que aquí les presento. Entonces, redondear B92, que en este caso sería la hora de X1 multiplicado las 2 horas que consume la ventana en la planta número 2, menos la capacidad de la planta, el consumo de las puertas en la planta número 2 multiplicado, en este caso, el consumo que tiene la ventana en la planta número 1, y eso pues cierro paréntesis, lo divido, posteriormente voy a utilizar nuevamente de 92, que hace referencia a las 4 horas que tengo en la planta número 1, multiplicado C93, que hace referencia a las 2 horas que requieren las ventanas en la planta número 2, menos D93, que hace referencia a las 12 horas que se disponen en la planta número 2, multiplicado C92, que hace referencia a las 0 horas que consumen las ventanas en la planta número 1, y todo eso lo redondeo a 0. ¿Listo? Esa misma fórmula se aplica para todas, o sea, para calcular el X1. Van a ver que es la misma fórmula, ya simplemente reemplazar los datos con la misma. Y por último calculamos X2, que es más sencillo, redondear las 12 horas que se disponían en la planta número 2 menos las 0 horas que consume las puertas en la planta número 2, multiplicado, en este caso, de 94, que es el valor obtenido para X1, y eso lo voy a dividir por C93, que son las 2 horas que consume la ventana en la planta número 2, y lo redondeo en 0. ¿Listo? Si ustedes revisan las fórmulas ya son las mismas, simplemente lo que hago es que las aplico y ya calcularía los valores. Entonces aquí lo que hago es que paso a calcular la función objetivo
Y sencillamente, digamos que para cada uno, voy aquí a calcular porque miren que ya aquí en el paso 6 calculé la función objetivo. Entonces, para ello lo que voy a utilizar o voy a traer es los valores obtenidos en la ecuación 2. Digamos que aquí hay para cada una, ¿no? Restricción 1, restricción 2 y restricción 3. Así mismo la voy a colocar aquí. A, B y C, o 1, 2 y 3. Entonces, el valor de x1, que era de 2, el valor de x2, que es de 6, y los 36.000 que se calcula, pues una vez yo tenga los valores de x1 es x2 multiplicado pues la función objetivo o los valores representativos de cada uno de ellos. O en pocas palabras, 2 multiplicado por 3.000 más 6 multiplicado 5.000. Es lo que nos está diciendo ahí. Y hago lo mismo para cada restricción y miren que aquí obtengo el mismo resultado. Simplemente que esta técnica es un poco más lenta y como les decía, pues digamos que a diferencia de otras técnicas como la del simplex o el método de utilizar el solver, no me permite identificar la región factible. Y la región factible sí es, digamos que algo importante para mí. Como yo les planteaba, ¿qué tal que en la vida real no hubiera necesitado entregar 2 lotes de puerta y 6 de ventana, sino que fueran 3 de puerta y 3 de ventana? Entonces voy y busco y como vemos puedo ajustarlo y poder observar si realmente se cumple. Digamos que esta también es otra de las, digamos que, herramientas que tiene el solver, que me permite, digamos, 3 y 3. Ah, si me cumple, estoy dentro de las restricciones y puedo fabricar, pero voy a solo obtener una ganancia de 24.000. Es una ganancia, pero no es la más óptima. Pero recuerden que a esto de la programación lineal nosotros lo conocemos como toma de decisiones, porque me va a presentar una situación, pero yo no puedo desconocer la situación real que se me pueda presentar. ¿Listo? No sé si hasta aquí hay dudas, preguntas o inquietudes. ¿No? Bueno, entonces lo que hice fue utilizar la siguiente técnica, pero como les decía, la importancia del modelo matemático para poder utilizar otras técnicas, como es el caso del método gráfico. Utilicé la herramienta de Solver. Nuevamente, como vimos, digamos que aquí en la herramienta lo único que me faltaría es dejar para que esté totalmente estandarizado es el cálculo de X. No lo he hecho para poner un poquito de dificultad porque prácticamente estaría dejando todo hecho. Pero yo puedo dejar esto, digamos que por medio de fórmulas para que él automáticamente, cuando yo le coloque los valores acá, él automáticamente esté en la capacidad de calcularme x1 y x2. Y tanto cada uno de los ejes para x1 y para x2. Sería lo único del resto del libro, todo ya está, digamos que habría que ajustarlo. Aquí automáticamente el gráfico, como sale de la información, pues se ajusta. En este caso, para el tercer paso, la comprobación, aquí quiero resaltarles que yo lo que hice fue utilizar unos valores dentro de la situación que se me planteaba, ¿cierto? Para poder hacer el sentido de la inecuación. Pero recuerden que en este caso yo comparaba pues estos valores de las desigualdades de acá, ¿cierto? Entonces que si era menor o igual y que si era falso o verdadero. Entonces digamos para que lo tengan ahí en cuenta a la hora de por qué lo hice y por qué estaban esas restricciones o esos valores. Estos los pueden cambiar y la idea es que ustedes lo adapten en base al modelo que se les esté planteando. El paso número 4 simplemente es repetir el paso número 2. Este es un gráfico de dispersión, como vimos. Entonces, cojo el gráfico de dispersión, simplemente lo que hice fue traer adicional o escribir región factible y hacer un dibujo de región factible para poderles explicar y que entendamos y que pues digamos que cualquier combinación que se encuentre dentro de la región factible es válida porque se puede dar. Y eso es lo que tiene que ver con la programación lineal. Podríamos hablar de soluciones o problemas no factibles, donde le falte una restricción o donde los valores no se ajusten. Pues podríamos hablar que no existe o no es factible, o cuando no se cumple con los mínimos requisitos de la programación lineal. ¿Listo? Del resto, pienso que esta herramienta es muy sencilla, es muy práctica, pueden revisar, se obtienen los mismos resultados que se obtienen en el libro y llegamos al mismo resultado
de, del caso. Digamos que por eso me gusta utilizar el Excel y mostrar que pues podemos utilizar la herramienta y podemos que aunque varíe la técnica, podemos obtener el mismo resultado, ya sea utilizando el método gráfico o utilizando la herramienta de Solver, que por cualquiera de los dos nos va a dar los mismos resultados, pero que es claro resaltar que cuando utilizo herramientas como el Solver, pues es mucho más fácil llegar a una solución que si utilizo. Pero para poder, digamos que poder empezar a solucionar o poder resolver ya solo con esta herramienta, pues es necesario tener muy claras las otras técnicas, pero vuelvo y le resalto que en la investigación de operaciones se suele decir que entre más métodos se suelan resolver, mejor va a ser la decisión que yo pueda tomar. Entonces, digamos que miren lo que dice aquí. Comparé el método del lo que es el solver con el método gráfico y obtuve y pude analizar la región factible. Digamos que aquí es porque no se nos plantea una situación en la cual tengamos que poner la región factible de por medio, pero lo ideal es que ustedes entiendan a qué hacemos referencia dentro de esa región factible y que dentro de esa región factible solo hay una opción que es la que maximiza toda la solución, pero que cualquiera que se encuentre dentro de esta franja verde es posible y es factible. ¿Listo? Esa es como la característica. No sé si hasta acá tengan preguntas, dudas, inquietudes. No, no hay dudas ni inquietudes, muchachos. Bueno, entonces si no hay dudas o inquietudes, muchachos, a todos ustedes muchísimas gracias por su participación el día de hoy. Yo estaré el día de mañana compartiendo el material. También les voy a compartir este libro. Se los voy a enviar igualmente ¿qué? Por mensaje para que ustedes dispongan del material. Sin embargo, también ya se encuentra en la plataforma. Y no siendo más, feliz noche para todos. Muchísimas gracias a todos por su asistencia. Que Dios los bendiga. Nos vemos la próxima semana. Recuerden que las fechas de entrega cambiaron para el próximo 15 de enero. ¿Listo? Para las personas que no habían podido ingresar o que tuvieron inconvenientes en la plataforma por lineamientos de la universidad, nos sugirieron hacer esos ajustes. Entonces, cualquier inquietud, cualquier duda, como les mencioné, estoy ahí dispuesto para poderlos ayudar y atender. ¿Listo? No siendo más, feliz noche para todos. Muchísimas gracias por su participación el día de hoy. Que Dios los bendiga. Nos vemos la próxima semana, muchachos. Feliz noche para todos. Chao, Gracias, profe. profe. Hasta luego.